pueden ver que va el montacargas con los restos. Vamos al carro, ustedes, tengo mal presentimiento. Te sentís incómodo. Sí, y escuché unos silbidos. ¿Será que no? No sean por acá que están. No, yo escuché... Carros. Ah, Nos están llamando. ¿viste? Pero no habían dicho nada. ¿Viste? Como que lo adivinaste, no sé. Actualmente hay 10 fosas comunes en este cementerio. Ahí hay una, mira. Está una fosa, mira. Esta es más grande, ¿no? Sí, estas son nuevas. Hola amigos de Guatespantos, como ya es tradición, venimos a hacer un recorrido en el cementerio general. Me acompaña Gustavo, Alejandra. Vamos a ir a buscar unas fosas comunes que no hemos visto. Hemos ido a grabar dos, ¿verdad? En este momento. Fuimos a una, pasamos al Spirit Box en una, tuvimos unos registros bien interesantes. Quisimos buscar la otra y no tuvimos éxito en esa ocasión. Entonces vamos a intentar nuevamente buscarlas, porque estábamos viendo en otros ¿En otro video? y en información que hay 4 fosas acá en este Ajá, que están juntas. Las 4 están juntas, nunca las hemos visto. Esperamos a ver qué evidencia vamos a captar. Hagamos una prueba. Nosotros tenemos como el pensamiento de que aquí en el sector bonito del cementerio no funciona tanto el Spirit Box como el sector que está más descuidado. Hagamos la prueba del Spirit Box ahorita aquí, y cuando lleguemos, si es que encontramos las fosas comunes, lo vamos a hacer en la fosa común, a ver qué diferencia hay. Vamos a dejar solo así para ver si dice algo. Alejandra, escuché. Esto es típico del cementerio. Si ustedes escucharon algo, déjenlo en los comentarios. Vimos que se comporta muy parecido a los sectores que hemos ido. Vamos a buscar las fosas comunes y vamos a ver qué encontramos en el recorrido que vayamos. Es algo peligroso donde están las fosas comunes. Ya lo buscamos por Google Maps y no las encontramos. Entonces vamos a preguntar a ver si alguien nos ayuda. Bueno, ahorita nos encontramos en el inicio del camino para llegar a las fosas comunes. Tuvimos pues la fortuna de hablar con un elemento de seguridad del cementerio que nos ayudó grandemente en poder guiarnos hasta este lugar, y nos hizo el comentario de que ahora actualmente hay 10 fosas comunes en este cementerio. Entonces vamos a realizar la exploración, ¿verdad? Para ver qué podemos encontrar por ahí. Ya las vi. ¿Qué es este sector, Gustavo? ¿Es la isla o es...? Yo creo que es la isla. Sí, es la isla. Cabal. ¿Está, mira? Nosotros estamos ubicados acá. Ajá. Y aquí dice la isla del cementerio. Sí, pues, lo que estamos viendo enfrente es la isla. La isla es donde hicimos... El primer video de estos, donde nos encontramos con una fosa común que estaba en la parte de allá. ¡Qué alto! Este sector no es muy conocido, porque la entrada es como única. Creo que solo ese acceso hay, ¿verdad? Es el único acceso que hay. Está bien escondido. Está bien escondido. Pero me da risa el señor que dice, que Gustavo le pregunta si es peligroso y dice, no, pero si llega alguien, Mejor no se fíen. no se fíen. O sea, sí es peligroso.
Sí es peligroso, pero yo aquí ahorita la verdad no se ve nadie. Y aquí no se escucha nada. Sí, está bastante tranquilo. Recordemos que las profanaciones de tumbas son pues el pan de cada día en los cementerios, ¿verdad? Ahí hay una, mira. Está una fosa, mira. Esta es más grande, ¿no? No, es igual de tamaño. Vamos allá abajo y cuando vengamos de regreso De último. probamos el Spirit Box. Están haciendo algo. Sí, hay un camión allá. Es que yo creo que ya pasando este barranco Ya es está sanitario. el basurero. Vamos allá abajo. Está más limpio está este sector que donde... Cuando viniste la vez pasada. No, de otros sectores del cementerio está limpio. No es tan concurrido, puede ser. Sí, yo pienso que no es tan concurrido. ¿Cómo se sienten? Tranquilo. Sí, yo también me siento tranquilo. Qué enorme, ¿verdad? Allá están las fosas, ¿eh? Aquí ya está un poco más sucio. Allá dice, ¿qué dice ahí? Osarios. Rosario 1987. ¿Y por qué habrán lápidas? ¿Será que de las personas que han sacado los restos los ponen aquí y les... Sí, lo que pasa es de que como el traslado de los restos a las fosas es por el hecho de que gente que estuvo enterrada en las hileras de nichos, que por X o Y razón los familiares o ya no pudieron pagar el derecho para estar en el nicho, o son personas que fueron enterradas como XX, ¿verdad? También en este cementerio, familiares posteriormente pues les indicaron de que, digamos, por ejemplo, en fosa A, en fosa B, fueron enterrados los restos. Entonces, obviamente, pues ya estando mezclados con restos de otras que en vida fueron personas, pues se les hizo más sencillo hacerles unas honras encima de la tapadera de la fosa. Esta es nueva. Aquí podemos ver que hay 1, 2, 3, 4, 5 con la que está allá. Bajemos. Sí cerraste bien el carro, ¿verdad? Sí cerraste bien el carro. Está grandísimo. Nichos adultos. O sea que esta fue una de las primeras Yo digo que etapas del cementerio. No, ¿verdad? La primera es el principio. Es que si dice ponerle 1987, No, sí, pues 1987 no. tener mucha... De hecho, si te das cuenta, las fechas de los fallecimientos no son como tan antiguas. Y miren aquí qué interesante, no hay lápidas. Aquí la vez pasada encontramos ataúdes. Ahí miren él qué interesante con su perro, Ella. Con su perrito. yo soy cliente ¿De qué año es? murió el 11 de abril de este año. ¿Este mes? Ah, sí. Ajá, este mes.
¿Dónde? Fíjate. Ah, ¿Dónde dice? sí. Ah, sí, Soto. Ya me está dando como cosa estar aquí ustedes, un poquito. Fíjate que Yo no me lo que siento sí es que, no sé, pero ahorita me llamó la atención el hecho de que hay mucha gente acá enterrada en 2021. Y recordemos que 2021 fue uno de los años pues, más difíciles que en Guatemala hubo en relación a la pandemia. No sé cómo manejó el cementerio, cementerio, esa política de entierros Por el coronavirus. por el coronavirus, pero me da mucha atención que hay mucha gente enterrada en 2021, 21. Tal vez ha de ser por eso están hasta aquí. que los hayan apartado porque son enfermos fueron personas Ah, fallecidas que las hayan enterrado en este sector. Aquí no se acerquen mucho. metal. Las Muy personas no reciente. tienen ni un mes de haber sido enterradas acá. Tiene sonido en las hojas, ¿verdad? Sí, pero creo que es una ardilla. Qué peligro. Es que la vez pasada aquí habían ataúdes. Y hoy no. Yo creo que hasta les dijeron que bajaran, ¿verdad? Que nos metíamos a. Ay, Sí. no quisieron. No. Sí, qué peligro. Vamos a probar el Spirit Box en las fosas. Solo falta que aquí se comporte de una manera silenciosa. No. Súper Como estuviera diciendo las vocales. malo. Ale o malo. Cuale, Mal escuché, yo no sé. male. Mal escuché. ¿Hay alguien que quiera decirnos algo? Ujú. Como que está arriba, ¿no? Algo dijo ahí. Igual si ustedes entienden algo, déjenlo en los comentarios. Raro cómo se comporta, ¿verdad? Sí, estas son nuevas. Se nota. Nico, Sigue hablando. Nico, escuché yo. Este sí se ve un poco más. Como que la más antigua de aquí. Y aquella también. Esta también se ve que no es nueva. Qué raro, no dijo nada. Ahí sí. Hola, chica. ¿Y esta tierra por qué será? Viene gente. Vienen a dejar flor. O sea que están abriendo más aquí. Podría ser. Podría ser que estén abriendo más fosas, Podría ¿verdad? ser. Porque si hay espacio. Es algo lógico y propio de los cementerios, porque recordate que pues esto va a seguir funcionando, ¿verdad? Lo que dice el dicho, ¿verdad? Lo único que tenemos seguro en
en la vida es la La muerte. muerte. Quédense aquí, voy a ir allá. La vez pasada queríamos meternos allá, pero había mucho monte. Si quieres, deténme aquí, voy a ir para allá. Como una gallina, escuché. Toc, 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 toc. Ajá. Este sector nunca lo sigo escuchando. Vamos a ver si no está muy peligroso. Wow, está el barranco. Vamos a ir a ese sector de allá. Aquí hay un calcetín, hay cinta de precaución. Yo escucho algo raro, como tamborcitos escucho. Raro se siente aquí. Bueno, por lo menos ya encontramos las fosas. Sí, yo pienso que debe de haber más. Y no se escuchó ahí No, como el toc, toc, sonidos. toc, no. Probemos otra vez. Sí, quédate ahí. No se entiende, ¿verdad? No se entiende. Dejen en los comentarios si entienden algo. Ese sí habló más claro. Una mujer, ¿verdad? Una mujer fue. Que nos hable una persona y que nos diga su nombre. Por favor, una persona. Yo creo que lo más importante antes de que podamos pasar el Spirit Box es poder hacer el nuevo, es hacer de nuevo el ejercicio que hicimos en la fosa anterior, porque tengamos en cuenta que acá hay restos de muchas personas que están en estas fosas porque nunca supieron los familiares de que fallecieron. Fueron personas que probablemente no fueron identificadas, que no fueron encontradas. También personas que por cuestiones de violencia y por cuestiones de olvido sacaron sus restos de esos nichos y vinieron a parar a este lugar. Entonces creo que lo más importante antes de pasar el Spirit Box por las fosas es pues decirles, ¿verdad?, a lo que esté acá o lo que se quiera manifestar acá, que nosotros no venimos con el afán de crear algo sensacionalista ni algo morboso, sino que venimos incluso con el fin de poder ayudarles a que si tienen algún mensaje que dar a sus familiares, que si quieren decir algo, nosotros traemos un aparato para que puedan acercarse, para poder hablar, para poder decir. Cada uno pues tendrá algún mensaje, algo que quiera dar, pero por favor les pedimos que a los que lo quieran hacer, lo hagan de una forma pues Ordenada. lo más ordenado posible para que entonces podamos escuchar e interpretar qué es lo que quieren transmitir o lo que quieren decir.
Negativo, escuché. Sí, hasta un niño se escuchó. Un niño. Yo dije un niño y se escuchó un niño. Todos. Cuidado. Pregunta. ¿Se sienten cómodos en este lugar? Gustavo. Han dicho que no, tal vez. ¿Te entendieron? La respuesta sea que Como ni que siquiera se podrían quedaron. dar una respuesta a eso. ¿Verdad? Sí, no. Vamos al carro, ustedes tengo mal presentimiento. Te sentís incómodo. Sí, y escuché unos silbidos. ¿Será que no? No sean por acá. No, yo escuché. Ya, Ruiz. Ah, van, Ah, nos están llamando. Pero no ¿viste? habían dicho nada. ¿Viste? Como que lo adivinaste, no sé. Pero era un silbido para, o sea, no de No, pero yo no de bandera, Ajá. sino que ya para hablarnos. pero sí sentía raro. Yo no lo escuché. Sentía raro. Casualidad. Sí. No, siempre adivinas cosas. Raro. A veces más presentimiento es que nos acortaron el video. El video, no, yo creo que ya salió buen material. Sí, va. Me dan ganas de subir por aquí. Le das vos para allá y nosotros subimos por aquí. Qué raro, ¿verdad? Porque yo tenía como mal presentimiento con el carro y había que moverlo. Qué bonito. Yo tampoco. Es como una placita, así está grabando, ¿verdad? Como una puentecita chiquita se ve. Sí. Qué bonita. Sí, no había entrado yo aquí. No me pasa que qué casualidad presentí algo con el carro. Pues sentía. ¿Será que no hay tope aquí? No, yo creo que no. Esto parece la de... Puro laberinto parece. Mira, todos esos están vacíos. ¿Ve? Qué montón, mira. ¿Por ahora nos vamos? ¿Por aquí? ¿O por aquí? No sé si ahí estuvimos. Es que todos hay espacios que se parecen. Sí, se parece todo aquí. Es fácil de perderse. Unidos por la seguridad de la familia Que sea una ASAPESPU. organización. Debe ser una organización. ¿Y aquí dónde está la salida? Ya me desubiqué. Creo que seguimos. O nos vamos para Vamos para allá. Ajá. Ahí está. Hay un ataúd llevan ahí. Ahí pueden ver que va el montacargas con los restos humanos en camino a las fosas comunes que acabamos de ver. Bueno amigos, es el final de la exploración del cementerio. Al fin encontramos las 4 eran, ¿verdad? 4 o 5. 5.
5 fosas comunes, pasó algo que yo no había visto nunca, que era que iban a meter restos humanos a las fosas. Estuvo bien interesante. El Spirit Box igual funciona de la misma manera de la zona como mejor cuidada donde está el sector como descuidado. Funciona exactamente igual. Gustavo. Sí, sin duda fue una experiencia muy interesante, ¿verdad? Porque ya teníamos nosotros la intención de querer venir a hacer este video por los resultados que habíamos tenido en la primera fosa que documentamos. Pues es una experiencia muy interesante porque estás en el frente de restos de personas que por muchas razones fueron a parar a ese lugar, ¿verdad? Entonces, obviamente se van a leer y escuchar los registros que se obtuvieron, pero llamó mucho la atención que hasta se podía incluso poder ver hasta profesiones de las personas que estén ahí, porque yo escuché gente que habla como policías, gente que habla como miembros del ejército, mujeres, niños, hombres. Y pues también esa parte peculiar, ¿verdad? De que cuando ya estábamos por salir del lugar, pues trabajadores del cementerio ya se acercaron a hacer su trabajo, ¿verdad? Que es el trasladar los restos que por una u otra razón pues fueron exhumados de los nichos y fueron trasladados a las fosas comunes. Decidimos no grabar ese momento por respeto a los restos, ¿verdad? A los que en vida y la memoria de las personas que fueron ahí depositadas, y también pues por respeto a las políticas del cementerio, ¿verdad? Y por respeto a los trabajadores, que pues al final es un trabajo lo que están haciendo, y la intención de Guatespantos nunca ha sido tener un contenido sensacionalista o amarillista o que también cree una especie de morbo, ¿verdad? Exacto. Alejandro. La verdad estuvo bastante interesante porque presenciamos eso, ¿verdad? De lo del tractorcito que llevaba un ataúd. Para mí fue impresionante porque yo nunca lo había visto en la vida y ni sabía que cómo lo hacían. Pero en general yo la verdad en ese sector no me sentí tan como agobiada como otras veces, me sentí muy tranquila y el lugar, o sea, en comparación de otros, pues estaba como cuidado, ¿sí? No lo vi tan descuidado, honestamente. Y se sentía tranquilo. Si ustedes escuchan o entienden algo de lo que dijo el Spirit Box, por favor dejen en los comentarios. Y si ustedes quieren que vayamos a otro sector del cementerio, también podemos ir. Por favor, comenten todo lo que quieran, suscríbanse, compartan. Este video es especial para ustedes. Nos vemos el próximo sábado con un video nuevo.